Textos y comentarios. No es hasta la época post-talmúdica que encontramos citas concretas del Sefer Yetzirah. Una de las primeras de tales referencias se encuentra en un poema escrito por Rabbi Elazar Kalir, que vivió en los siglos 5 y 6 y quizás incluso antes. Escribe: entonces, desde la eternidad, con 10 dichos cincelaste, con escriba, escritura y escrito, los 10 los acabaste en 6 direcciones, 10 palabras. Hay también alusiones a las enseñanzas del Sefer Yetzirah en Bereita de Shmuel HaKatan, el cual, según evidencia interna, fue escrito en o alrededor del 776 después en nuestra era. Hay también una mención de los 10 sefirot de la nada en un midrash tardío que podría haber sido redactado alrededor de esta época. La ausencia, referencias inambiguas al Sefer Yetzirah en la literatura anterior ha llevado a algunos historiadores a especular sobre si las citas talmúdicas se refieren a nuestro texto o no. Algunos mantienen que nuestra versión se escribió mucho después del Talmud. Una lista de opiniones se da y un análisis muy cuidadoso revela, sin embargo, varios estratos en el texto. Las partes más primitivas del libro parecen muy antiguas, posiblemente anteriores a la era talmúdica. Posteriormente parece que se añadió una cantidad considerable del texto, posiblemente como glosario o comentario. Como hacen notar algunos de los primeros comentaristas del Sefer Yetzirah, a veces los comentarios y notas marginales fueron incorporados al texto. Rabbi Jacob ben Nisim escribe en el siglo X. Hay quien escribe comentarios en hebreo en el texto y otros tontos vienen después y comentan sobre el comentario. Entre todos ellos se pierde la verdad, lo cual no es sorprendente ya que en tiempos talmúdicos las notas marginales eran corrientes incluso en los rollos bíblicos, aunque se sabía lo suficiente del texto como para no incorporarle los comentarios. Varios estratos resultan evidentes en el Sefer Yetzirah. Algunos parece que añadidos al final del período talmúdico y otros en la era gaónica. De ese modo, las estimaciones críticas respecto a su edad dependen de qué partes se estudien. Los primeros comentarios al Sefer Yetzirah se escribieron en el siglo X. El primero lo fue en el 931 por Saadia Gaon, uno de los más importantes líderes religiosos y filósofos de su tiempo. El segundo, Chakamoni, fue escrito por Rabbi Shabbatai Donelo en el 946, mientras que el tercero lo fue por Donash ibn Tamim una década después. Todos ellos son más filósofos que místicos en su contenido. De la misma importancia es el hecho de que esos comentarios se escribieran sobre diferentes versiones del Sefer Yetzirah. El de Donash se basó en lo que ahora se conoce generalmente como versión corta. Con pequeñas variaciones, es esta la versión impresa
en 1562 en la edición de Mantua y resulta dominante en todas las subsiguientes versiones impresas. El comentario de Shabbatai Donello se escribió sobre lo que ahora se conoce como versión larga. Muchas ediciones impresas incluyen esta versión larga como apéndice. También existe de esta versión un manuscrito completo que data del siglo X, aunque hay diferencias importantes en la asignación de valores a las letras y a los planetas. La versión larga es muy parecida a la corta. Con un comentario adicional, esto resulta particularmente evidente en el capítulo 6, en el que encontramos un comentario a la primera estrofa del libro. También significativas son algunas recapitulaciones, que son de hecho revisiones del texto previo. La existencia de ambas, una versión corta y una larga, ya fue notado tan temprano como en el siglo XIII por Abraham Abulafia. La tercera versión es la de Saadia Gaon, que también aparece en algunos fragmentos de Geniza primitivos. Se parece mucho a la versión larga, salvo que las estrofas aparecen en un orden completamente distinto. Esta variante, conocida en general como versión Saadia, ha sido virtualmente ignorada por los cabalistas. Si bien parece que fue la usada por Rabbi Yehudá Halevi en su Kuzari. Ya en el siglo X, el propio Saadia Gaon resaltó el hecho de las muchas variantes del Sefer Yetzirah, diciendo: no se trata de un libro común y mucha gente ha sido descuidada cambiando o transponiendo el texto. Un siglo después, Rabbi Yehudá Barceloni nota igualmente que hay muchas versiones, algunas muy confusas. En 1562, los editores de la primera edición, Mantua, señalaron cómo tuvieron que revisar muchos manuscritos para encontrar un texto de confianza. Hay literalmente decenas de variantes en el libro del Sefer Yetzirah a lo largo de todos los manuscritos. Ningún otro texto judaico existe en tantas versiones. Algunas puede que se hayan originado en diferentes escuelas, que por lo secreto de sus enseñanzas no estaban en comunicación entre sí. También notas y comentarios marginales diferentes han podido producir diferentes variantes al incorporarse al texto. Además, si el texto se preservó oralmente durante mucho tiempo, es posible que se hayan producido variantes en su ordenación. Junto a todas estas hay otra posibilidad sugerida por el hecho de que en esencia los cabalistas rechazaron todas las versiones mencionadas antes. Se sabe que durante el periodo gaónico, siglo VI y X, los cabalistas restringieron su enseñanza a sociedades secretas muy pequeñas. Se ponía un gran énfasis en el mantenimiento del secreto de forma que sus enseñanzas no cayeran en manos impropias. Dado el pequeño tamaño del Sefer Yetzirah, el peligro era mayor. Los líderes de estas escuelas podían haber dado a luz deliberadamente a versiones erróneas para confundir a aquellos tentados de penetrar en sus misterios. Con varias versiones en circulación, el no iniciado no sabría por cuál decidirse. Fueron los cabalistas mismos los que preservaron el texto correcto, escondiéndolo inicialmente de los curiosos ajenos al círculo. Hacia 1550, Rabbi Moshe
Cordovero, líder de la escuela de Safed y el más grande cabalista de su tiempo, comparó los 10 mejores manuscritos disponibles, eligiendo aquel que más se adaptaba a la tradición de los cabalistas. Una generación después, el texto fue aún más refinado por el Ari Rabbi Yitzhak Luria, uno de los más grandes cabalistas de todos los tiempos. Su texto, conocido como la versión Ari, fue publicado un número de veces, generalmente como parte de alguna otra colección. Se parece a la versión en muchos aspectos, pero hay diferencias muy significativas en las asignaciones. En general, la versión Ari es la única en concordancia con el Zohar. Por incluso en esta versión hay algunas variantes. Y un texto final fue producido por el Gra Rabbi Eliyahu Gaón de Vilna en el siglo XVIII. Es conocido como la versión Gra Ari o simplemente como la versión Gra. Hay pues 4 versiones importantes del Sefer Yetzirah: la versión corta, la versión larga, la versión Saadia y la versión Gra. Puesto que la versión Gra es la considerada más auténtica por los cabalistas, es la elegida por nosotros para la traducción y comentarios iniciales. Las otras 3 versiones se presentan en el apéndice. Se han escrito más de 80 comentarios al Sefer Yetzirah. Algunos, especialmente los primeros, eran primariamente de índole filosófica. Con la emergencia de la Cábala como una enseñanza pública, se escribieron también comentarios místicos y propiamente cabalísticos. Luego, con la publicación del Ba'ir y del Zohar, los comentaristas trabajaron para encajar el Sefer Yetzirah en el sistema de ambos textos. Lo mismo es cierto en las enseñanzas del Ari, que domina sobre los comentarios posteriores. Se puede hacer una historia de la Cábala con la historia de los comentarios al Sefer Yetzirah. Una lista de los principales se da en la bibliografía. Nuestro comentario toma en cuenta la mayoría de los anteriores, igual que otras investigaciones propias sobre los métodos de los cabalistas, muchas de las cuales han sido publicadas en mi Meditación y Cábala. Aun cuando las diversas aproximaciones teóricas son importantes, me he concentrado principalmente en las enseñanzas místicas delineadas en el Sefer Yetzirah, al igual que en las técnicas meditativas implicadas por ella.